Este es el proyecto Casarma. Consiste en la bioarquitectura rural armable para Colombia. A lo largo de la historia, la naturaleza ha sido la principal fuente de recursos de la vida cotidiana del ser humano. El desperdicio o la mala práctica de estos recursos ha ocasionado el deterioro de muchos ecosistemas, generando el cambio climático. A su vez, el cambio climático genera múltiples consecuencias y afectaciones en los espacios en los que a diario nos desenvolvemos. Por ejemplo, en Colombia es notorio el déficit del confort térmico en las edificaciones, generando distintos problemas de salud. Con base en esta problemática, se cuestionó el cómo diseñar por medio de la bioarquitectura un prototipo de vivienda rural armable capaz de aclimatarse a los diversos ecosistemas de Colombia. En Casarma, se busca implementar en el diseño de los prototipos los conceptos de la bioarquitectura y de la vivienda flexible, donde según Mireles Hurtado en el 2015, aseguró que la bioarquitectura consiste en buscar un equilibrio entre la arquitectura, el contexto natural y la sociedad. Asimismo, construir espacios sanos a base de materiales que no perjudiquen el medio ambiente y retomando técnicas vernáculas. Mientras que, en la arquitectura flexible, Richard Rogers defiende que la arquitectura debe ser capaz de adaptarse a las cambiantes necesidades de los usuarios y a las transformaciones sociales, donde no solo se cuente con la capacidad de reconfigurar físicamente los espacios, sino de crear entornos que puedan evolucionar y responder a las demandas cambiantes de la sociedad. En este caso, la flexibilidad se realizará por medio de la modularidad. Para este proyecto se escogieron 3 lugares, debido a su diferencia climática y cultural, siendo estos Sumapaz en Bogotá, La Elvira en Cali y Uribia en La Guajira. Para comenzar a diseñar los distintos módulos que formarán los prototipos, se tuvieron en cuenta las siguientes estrategias. Armonía estratégica. Consiste en cómo se unificarán los módulos para lograr un posible programa arquitectónico. Criterios de acción. Se refiere a los cambios que deben de sufrir los módulos para lograr una correcta implantación y adaptación al clima, terreno, entre otros. Arcos y cimientos. Consta del tipo de estructura a utilizar en los módulos. Engranaje eficiente. Abarca los aspectos a tener en cuenta para lograr que los espacios sean saludables. Lienzo tipológico. Está formado por las posibles tipologías a utilizar para lograr obtener un adecuado confort térmico. Y por último, ecofusión. Está constituido por todas las decisiones del proyecto que nacieron a partir de principios naturales. El objetivo es crear una lista de distintos módulos en donde el usuario tenga la posibilidad de elegir cuántos módulos requiere conforme a su necesidad y cómo desea los módulos. Estos módulos tienen unas medidas específicas con base a las medidas de los materiales a utilizar. En este caso son madera, esterilla de guadua y tablilla de yotojoro, cada una con una medida de 1,20 por 1,20 m. Con base en las medidas anteriores del material y las medidas estándar que fueran previamente analizadas, en donde se tomaron como referencia las medidas de los espacios mínimos y las medidas dadas por el libro Neufert, se forman los módulos de habitación, sala, comedor, cocina, baño, zona de producción o taller de artesanías y bodega. Entonces, la suma de 2 o más módulos comienza a generar múltiples opciones de diseño. Para que estos módulos logren adaptarse a los distintos climas, deben sufrir distintas variaciones según el clima. Variaciones como tipología, en la cual se presentan 3 tipos de tipología. Compacta para clima frío, debido a su capacidad de almacenar el calor. Lineal para clima templado y dispersa para clima cálido. Ambas tipologías escogidas por su capacidad de pérdida de calor. Contexto social. Una variable importante debido a que las condiciones y los estilos de vida del campesino de Sumapaz son distintas al estilo de vida del campesino de La Elvira o al estilo de vida del indígena de Uribia. Por ejemplo, los indígenas de Uribia viven del turismo y de las artesanías, mientras que el campesino de Sumapaz y de La Elvira viven de los alimentos que produce la tierra. Bioarquitectura. Es una variable en la que se tienen en cuenta conceptos como el ecodiseño, la bioclimática, envolventes, cubiertas y materialidad. ¿Por qué se utiliza la madera, la esterilla de guadua y la tablilla de yotojoro? La madera es un material natural que posee una baja conductividad térmica, lo que la hace un aislante térmico efectivo.
Posee una capacidad calorífica moderada, lo que significa que puede almacenar y liberar calor de manera efectiva, lo que la hace útil en aplicaciones donde se requiere un material que retenga el calor. La esterilla de guadua es un material tradicionalmente utilizado en la construcción. Tiene una conductividad térmica baja, lo que significa que tiene cierta capacidad de aislamiento térmico y puede ayudar a mantener la temperatura interior estable. Puede almacenar el calor y liberarlo, contribuyendo a mantener una temperatura constante en el interior. La tablilla de Yotohoro es un material que absorbe, almacena y transfiere calor. Esto significa que es un material de baja conductividad térmica. Esto hace que el calor no se transfiera rápidamente, lo que lo mantiene aislado. Flexibilidad espacial. Se refiere al tipo de estructura elegida para los módulos. En este caso, se implementó la estructura metálica debido a su resistencia y durabilidad, a su flexibilidad, a la rapidez en construcción, entre otras características. Para el manejo de los módulos adicionales, se propone instalar previamente la estructura con sus respectivos rieles y que el mismo usuario sea el que desplace los paneles según se requiera. Al dejar instalada la estructura de los módulos adicionales, no afecta en la función y la estética de los prototipos de vivienda rural. Cubiertas. Se dan como opción 3 tipos de cubiertas: cubierta a un agua, cubierta mariposa y cubierta curva. 3 opciones que permiten lograr el confort térmico con los prototipos. Si utiliza teja termoacústica, dicha teja posee un peso muy reducido y un montaje sencillo, apto para cualquier usuario. Envolventes. Se escogen envolventes dinámicas, persianas y microperforados con el fin de lograr el confort térmico, siendo envolventes que brindan flexibilidad y comodidad acorde a las necesidades climáticas y del usuario. Se busca crear estas envolventes con los mismos materiales que se utilizan en los módulos de la vivienda, ya que una característica de los materiales es que son flexibles y se pueden utilizar para fines más allá de muros y paneles. Topografía. Se propone que los prototipos se puedan implantar en distintos terrenos, tanto inclinados como planos, en donde para el caso de terrenos inclinados se busca generar escalonamientos, utilizando una serie de elementos como zapatas y muros de contención, donde estos muros sirven para que las vigas descansen sobre estos muros y poder generar los escalonamientos. Dichos escalonamientos van a variar conforme a las condiciones e inclinaciones del terreno. Para completar la información, procederé a explicar con detalle cada una de las decisiones que se tomaron para la realización de estas viviendas, como por ejemplo, el cómo se llegó al diseño de cada una de estas, donde el primer paso es elegir los módulos de los espacios acorde a las necesidades del usuario. Luego, diseñar un programa arquitectónico, elegir la tipología a utilizar según el clima, realizar la planimetría correspondiente a la vivienda, elegir el material a utilizar según el clima, elegir envolventes y cubierta a utilizar, comenzar con la instalación de la estructura y los módulos, instalación de muros, suelos y envolventes, y por último la instalación de la cubierta. Para finalizar, el proyecto Casarma es una respuesta sostenible y versátil a las necesidades de vivienda rural, ofreciendo personalización y adaptación a cada comunidad y región.